Y es que tenemos que hablar del bono contra el hambre. Estamos en contacto con el presidente del Colegio de Economistas, Pablo Suárez, a quien saludamos atentamente. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en la revista. Y es que queremos saber cuál es el impacto que tendrá el pago de este bono en la economía boliviana. ¿Cómo le va, Gabriela? Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en su programa. En realidad el bono contra el hambre proviene de un préstamo, en realidad de dos préstamos, uno del Banco Interamericano de Desarrollo y otro del Banco Mundial. Más o menos son como 4.000 millones de bolivianos que ingresarán a la economía nacional para de alguna manera paliar el tema de la crisis causada por el coronavirus y por la cuarentena. De todas maneras es muy importante que la población entienda que este bono en realidad es una deuda que está contrayendo el país. Es decir, nosotros como bolivianos estamos sacrificando el consumo futuro por un consumo o en su defecto inversión presente o cercana a presente, ¿no? El presidente decía que el objetivo era dinamizar la economía. ¿Se logrará con el pago de este bono? Mire, a ver, para reactivar la economía se necesita un plan de reactivación integral. Asumo que el Estado, el gobierno lo está preparando. El pago del bono de cierta manera ayuda y es paliativo. En general nosotros no somos partícipes o no estamos de acuerdo con los bonos, pero dada la situación entendemos que esta es una situación excepcional y vemos que es una forma de paliar, digamos, la situación, pero en general el bono no va, digamos, a inversión, en general va a consumo final, lo cual no tiene un efecto multiplicador sobre el empleo. Lo que necesitamos como país para salir en el mediano plazo o en el corto plazo de la crisis es un plan de reactivación económica integral, uno que integre, por ejemplo, entre los puntos, aparte del tema de los bonos, un plan de inversión estatal bastante ágil, similar a lo que se vivió hace ya algunos años o muchos años al plan de emergencia, al plan social de emergencia, ¿no? Necesitamos algunos beneficios o facilidades fiscales para las pymes, porque las pymes son las más golpeadas con el tema del coronavirus y la cuarentena. El presidente Luis Arce decía que el pago de este bono, más el sueldo de noviembre, más el aguinaldo que se paga hasta mediados de este mes de diciembre, van a aumentar y reactivar la demanda en el país. ¿Usted coincide? Sí, de cierta parte, ¿no? Pero tengamos en cuenta, en realidad, Gabriela, que el sueldo y el aguinaldo en realidad no son inyecciones de la economía, son transferencias de un sector de la economía, digamos, de las pymes principalmente, porque la gran mayoría del empleo en Bolivia es producido o generado por pymes, son transferencias que van de las pymes a, en realidad, los trabajadores, digamos, si se podría decir así. Entonces, no necesariamente es una inyección, hay que ver ese tema y hablarlo claramente. No hay una inyección, digamos, de recursos frescos a la economía, sino un cambio, ¿no? De hecho, el tema del aguinaldo no sé o no sabemos hasta qué punto será dinamizador de la economía, porque muchas pymes están con problemas, incluso para pagar sueldos, otras para subsistir. Entonces, el aguinaldo no necesariamente va a dinamizar en la economía. De repente, para muchas pymes sea de repente el tiro de gracia y esto tenga un efecto negativo sobre el empleo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema, ¿no? Usted decía que este dinero que se va a recibir del bono contra el hambre va a ser destinado más que todo para el consumo. ¿Qué sectores prevé que se reactiven con este dinero circulando? Mire, generalmente cuando hablamos de consumo final, y más dada en esta situación, vemos que principalmente va para los gastos de consumo masivo, digamos, del usuario, ¿no? Alimentación, de repente transporte, básicamente gastos del día a día, ¿no? Es difícil que las personas inviertan, sería lo ideal en realidad que este bono lo inviertan, por ejemplo, una persona que vive de vender comida, invierta de repente en insumos para su negocio, en sillas, mesas, o en una mejor cocina, digamos, ¿no? Pero en general va para alimentos, ¿no? Ahora, son 1.000 bolivianos en manos de más de 4 millones de personas que aparecen de repente en este mes de diciembre.
¿Qué otras medidas se deberían adoptar en este sentido? Sí, como le decía, esta es una medida paliativa, pero necesitamos medidas de fondo. Algunas facilidades tributarias para las pymes, es decir, para que de repente alguna que otra deuda tributaria se pueda descontar en contraponencia, digamos, se puede decir, con montos de inversión, es decir, que la pyme pueda disponer de recursos que tenía destinados para pagar impuestos a invertir y obviamente generar empleo. Necesita eso de algo de manera muy rápida, pero en general se necesita una reforma tributaria. Necesitamos algún tipo de flexibilización o modernización laboral, es decir, que por ejemplo las pymes puedan contratar por hora a los empleados. Esto ayudaría mucho al desempleo. Tenemos un desempleo ya llegando al 12%. Necesitamos una ley de emprendimiento, es decir, que haya una nueva figura jurídica. Esta figura jurídica, por ejemplo, en Guatemala o en otros países como Colombia, se llama Sociedad de Acción Simplificada, en la cual usted, por ejemplo, pudiera iniciar una empresa de comunicación en poco tiempo, con facilidades tributarias. Si usted encuentra un socio capitalista, pueda cotizar, pueda vender parte de su empresa, que en los primeros años no pague impuestos altos, sea una especie de monotributista. Y bueno, una vez llegue a un monto de facturación, digamos, pueda pasar ya a un régimen general, ¿no? Bien, muchísimas gracias por este análisis. Era Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas, hablando del impacto que tendrá el bono contra el hambre en la economía nacional. Continuamos ahora con más.